Buenos días de nuevo, queridos Casimires, seguidores de ese magnífico canal de Juan Carlos Casimiro, el maestro, mi buen amigo, compositor, arreglista, un crack. Vamos a seguir con el tema de hoy, que es el software del Home Studio. Así completamos todo el círculo. Ya hemos hablado de tratamiento acústico, de aislamiento acústico, de todo el hardware que necesitamos, todos los aparatos que necesitamos para nuestro home studio. Y hoy vamos a hablar del tema, digamos, más complicado, porque sí que a veces levanta dolores de cabeza, porque hace falta mucha paciencia para instalar todos esos programas, pero la buena noticia es que eso se hace una vez, y una vez tenemos nuestro ordenador bien, con todo software instalado, todo funcionando, pues como dicen en Asturias, tiramilles. Podemos trabajar mucho tiempo sin tocar nada. Eso sí, es un auténtico lujo poder tener ordenador en el home studio no enchufado a internet. Yo sé que eso muchas veces es difícil, pero los grandes profesionales, su ordenador con que trabajan en el estudio no está enchufado a internet, no hacen otra cosa que solamente usarlo para el estudio. Así evitan que entren viruses, que se ralentice o que a veces lleguemos al extremo de tener que formatearlo y borrarlo todo. Si no, pues ¿qué vamos a hacer? Como casi todo el mundo, vamos a tenerlo pues para varios usos, no pasa nada. Yo solamente menciono cuál sería digamos, la solución ideal. Bien, pues empezamos. Como siempre, he preparado varios Excels con unas recomendaciones y unas explicaciones. Empezamos con el software necesario para el Home Studio. Casi todo el software que necesitamos para nuestro Home Studio se puede agrupar en 5 grupos. El primer grupo es el software DAW, Digital Audio Workstation, nuestro software principal para la producción y grabación y edición de audio. En el mercado existen muchísimos diferentes softwares DAW, pero yo aquí he puesto en la lista los 5 que yo recomiendo. ¿Qué son? Cubase, el software que utilizo yo, Pro Tools, Logic Pro, Ableton y Reaper. Quizás debería añadir en la lista FL Studio o Fruity Loops, pero no está en la lista, pero bueno, lo menciono también porque cada vez gana más fuerza y cada vez lo usan especialmente los jóvenes que hacen la música urbana. Bien, Cubase es un programa que nació hace muchísimo tiempo. Yo todavía preservo aquí mi querida versión, una de las, yo creo que igual primera que salió, que se ha hecho para ordenador Atari. Y ahora actualmente utilizo versión 8 Pro. La última que salió al mercado es la versión 11. También es muy importante mencionar que existen versiones de educación que están dirigidas a los profesores. Así que si alguien de vosotros es profesor y puede certificarlo, conseguir un certificado de la escuela donde trabaja, presentarlo a la hora de comprar, Steinberg da unos importantes descuentos a los profesores. Bien, Pro Tools, el siguiente DAW, es si no uno de los primeros, yo creo que fue el primer programa con que se podía grabar audio y editar dentro de un ordenador, ahí en los finales de años 80. Principalmente para grabar y editar audio, pero luego se añadieron más herramientas. Ahora es un programa como cualquier DAW, completísimo, con MIDI, con todo lo que hace falta. Logic Pro es el programa DAW hecho por Apple y solamente existe versión para ordenadores Mac, con lo cual todos o la gran mayoría de los maqueros usan Logic Pro. Yo soy maquero, pero uso Cubase, siempre hay excepciones. Siguiente programa es Ableton. Ableton nació primero, antes se llamaba Ableton Live, como dice el nombre, en directo. Es un programa que nació para hacer sesiones en directo. Es un programa que tiene muchísimos contenidos prefabricados, premasticados, loops, beats, ritmos, líneas melódicas, cosas que se pueden combinar y así crear música especialmente bien para música electrónica, aunque sirve, repito, para todo.
Y el último de los programas DAW es el Reaper. Reaper, otro programa completo con una peculiaridad que es un programa gratuito, ¿no? Se puede descargar de la página del fabricante. Un programa bastante técnico. Si puedo opinar, diría que es más para técnicos que para los músicos, aunque eso es obviamente mi opinión. Y como último, aunque no esté en la lista, es el FL Studio Fruity Loops, muy popular entre raperos, traperos y gente que hace música urbana. Bien, repito, cualquiera de estos programas sirve y la decisión cuál vamos a utilizar, cuál vamos a adquirir, depende de muchos factores, depende del estilo de música que estamos haciendo, del método, cómo trabajamos. Quizás depende que si trabajamos solos o colaboramos con otra gente y entonces decidimos comprar el mismo DAW para poder intercambiar ficheros y trabajar juntos. Hay muchos factores, a veces el precio y tal. Ya hablando del precio, también es importante decir que muchísimos de estos programas se venden en varias versiones y una de ellas es la versión reducida, digamos para los principiantes. No sé cómo es el caso con otras plataformas, pero Cubase tiene una versión reducida que la llaman Cubase Elements y que creo que vale solamente 90 euros. ¿Qué significa versión reducida? Pues tiene limitaciones en ciertas funciones que os aseguro que más que sobra para hacer incluso serias producciones. Tiene limitación en número de pistas MIDI, pistas audio y algunas cosas más, pero por 90 euros es una excelente elección. Bien, siguiendo, el siguiente grupo de los programas que necesitamos instalar son los instrumentos. Cuando hablamos de ordenador, cuando hablamos de programas de producción y grabación, cada vez cuando mencionemos algo, instrumentos, efectos, librerías, siempre hay que añadir esa mágica palabra virtual, porque obviamente se trata de un mundo virtual, un mundo dentro de ordenador. Así que instalar programas de los instrumentos virtuales era como en años 80 comprar otro teclado más. O sea, necesitamos más sonidos, pues un teclista pues acaba en una habitación con 20 teclados para pues hacer su abanico de fuentes de sonidos, sus sonidos más ancho, más selección, pues hacemos exactamente lo mismo instalando estos instrumentos, pero de una manera virtual. He puesto una lista de recomendaciones de los, digamos, más populares, Spectrasonics, Native Instruments, Arturia y muchos fabricantes más. Por supuesto, la elección del instrumento virtual depende de qué estilo de música, en qué estilo de música estamos trabajando. Alguien que hace música pues sinfónica obviamente no estaría interesado en un Omnisphere porque es un instrumento que produce sonidos electrónicos, por ejemplo. Vale. A partir de este grupo DAW, instrumentos, efectos, samples, librerías, siempre, aparte de llamarlos virtuales, programas virtuales, instrumentos virtuales, efectos virtuales, solemos llamar toda esta familia plugins. Plugins es una expresión que define todos estos programas. Plugin significa enchufar, con lo cual prácticamente de una manera virtual enchufamos, añadimos algo a nuestro DAW y estamos trabajando con ello. Por eso se suelen llamar toda esa familia plugins. Siguiente grupo son los plugins efectos virtuales. Efectos virtuales no son otra cosa que las herramientas, los aparatos que anteriormente, pues obviamente existían, se montaban en unos racks, unos armarios de 19 pulgadas de ancho, y ahí se montaban todos esos aparatos, efectos que servían para tratamiento de sonido. Hay muchísimos de ellos, compresores, puertas de ruido, ecualizadores, reverbs, multiefectos, delays, chorus, toda una familia de aparatos, unas herramientas para tratamiento del audio. Ahora todo eso es virtual y he puesto aquí en la lista de recomendaciones unos
que yo creo que son imprescindibles, todo un set, una familia de efectos de fabricante Waves, la familia FabFilter, los efectos de fabricante Isotope, Celemony, Melodyne, famoso Melodyne, Autotune, que ya os suena del reggaetón, que está ahora de moda, bueno, TC Electronics, Slate Digital, etcétera, etcétera. Hay muchísimos de ellos. De eso ya hablaremos más tarde cuando empecemos ya a hacer un poco de música y tratar el audio con estos efectos virtuales, con estos plugins. Cuarto grupo del software de los plugins es el sampler. Es un poco difícil explicar, simple, qué es un sampler, pero minimizando de verdad, comprimiendo la esencia de un sampler, es diciendo que es un instrumento que es capaz de grabar, literalmente grabar, tomar una muestra, porque sample en inglés significa muestra, así que la palabra más adecuada en castellano sería muestrador, algo que toma muestras. El sampler es capaz de grabar, simplificando mucho, grabar un sonido, por ejemplo, el sonido de un cello, una nota o varias notas, y luego con unos procesos bastante complejos, tratándolo en el tiempo y en el tono, es partir, entre comillas, ese sonido que ha muestrado, que ha grabado en todo teclado, y así permitirnos tocar ese mismo cello. Así se consigue no emular ese sonido de una manera artificial, sino realmente reproducir algo que existe. Un violín Stradivarius o cualquier otra cosa, un piano Steinway, es más, existen librerías hechas con esos instrumentos. Hay muchos samplers en el mercado, yo recomiendo, en mi opinión, el mejor y casi más importante, el más extendido, que es Sampler Contact de Native Instruments. Y como último grupo de los plugins, hablaríamos de las librerías para ese mismo Sampler Contact. Librerías son, digamos, la comida para Sampler. Sampler es una base, una plataforma, un software que necesita cargar librerías de sonido. Las librerías se adquieren aparte, hay muchísimas marcas que las hacen, y realmente o son librerías de un solo instrumento. Por ejemplo, queremos tener piano Steinway en nuestra casa, un aparato, un instrumento magnífico y muy caro, pero si compramos la librería, pues igual nos ocupa 40, 50 gigabytes, que es bastante, pero la naturalidad y el sonido que produce, si no es igual, es casi igual que un instrumento real, créedme. Sobre esto siempre se va a abrir mucha polémica, pero os aseguro de que cada año la realidad, la autenticidad del sonido que producen librerías de los samplers cada vez más se acercan al original. Aquí he puesto varias librerías que yo recomiendo. Librerías son, como he dicho, para un instrumento o para grupo de instrumentos. Por ejemplo, podemos adquirir librerías de orquesta sinfónica, todo un paquete de muestras, donde está todo agrupado en cuerdas, instrumentos de viento, instrumentos de metal, percusiones, etcétera, etcétera. También existen librerías de otro tipo, de baterías, de percusiones latinas, cientos y cientos, si no decir miles de librerías. Librerías también hay que instalarlas. Es muy recomendable instalar las librerías de Contact en otros discos adicionales, tanto pueden ser internos, otros discos, segundo, tercero, cuarto disco dentro de vuestro ordenador, o discos duros externos. ¿Por qué? Porque a veces, desgraciadamente, llegamos al extremo de encontrarnos en una situación de tener que formatear nuestro disco duro. Formatear, para los que no saben qué es literalmente borrar el disco duro donde se encuentra sistema operativo, porque nos entró virus, porque tenemos ciertos problemas, y el ordenador no va o va muy lento. Y a veces la única solución es
formatearlo, borrarlo todo, instalar el sistema y empezar de nuevo y descubrir que nuestro ordenador de repente pues tiene 20 años menos, se comporta como un joven, es muy rápido y todo va como debe ir. Bien, eso para un informático no es ningún problema, incluso para la gente que, bueno, aficionados que controlan un poco de informática, pero el problema es si nosotros instalamos esas enormes cantidades de gigabytes, a veces terabytes, de librerías, el mismo disco duro donde tenemos sistema operativo, todo eso se borra y tenemos que instalarlo de nuevo. Por eso es importante y recomendable tener en el disco duro principal, que siempre recomendamos, os acordáis del último vídeo, que sea SSD, que ahí instalemos sistema operativo y 4 cosas más. Y que todas las librerías y que las grabaciones que hacemos las situemos siempre en discos adicionales, en discos duros adicionales, tanto internos como externos. Bien, también es muy importante mencionar que todos los plugins están sujetos a su formato. ¿Qué significa eso? Pues cada uno de los DAWs, Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton, tiene cierto formato de los plugins que acepta, digamos que son compatibles con él. Entonces, lo he puesto en el Excel, podéis ver que por ejemplo, formato VST, que significa Virtual Studio Technology, tecnología virtual de estudio, es el formato que se usa para Cubase, Ableton y Reaper. Así que si yo tengo, por ejemplo, Cubase y necesito comprar el paquete Waves de los efectos virtuales, voy a buscar la versión VST, porque es el formato adecuado para Cubase. Si trabajo para Logic, ya buscaría lo mismo, pero en el formato AU, que significa Audio Unit, que es un formato especialmente hecho para Logic. También se puede importar en Ableton y Reaper. Y si trabajo con Pro Tools, siempre busco cualquier cosa, cualquier plugin que sea en formato AX o RTAS. Eso es muy importante porque estos formatos no son compatibles entre ellos. Cada DAW requiere su propio formato. Eso es importantísimo. Bien, así que podemos concluir que teniendo todo esto instalado, nuestro software DAW principal y todos los plugins que son instrumentos virtuales, efectos virtuales, nuestro sampler y todas las librerías, tenemos nuestro ordenador preparado y en nuestro estudio preparado para poder empezar a crear, producir, componer, mezclar y hacer todo lo que es necesario para acabar nuestra obra musical. También he preparado algunos Excels más donde podéis pues así muy rápido ver pues típicos, por ejemplo, hablando del software DAW, pues Cubase, Pro Tools, Logic Pro, Ableton, Fruity Loop Studio y Reaper y algunas básicas recomendaciones que podéis ver en esta lista. Grabación MIDI audio en caso de DAW, mínimo 32 pistas de audio, uso de plugins comerciales porque algunas DAWs utilizan unos formatos raros, no muy extendidos, y que sea estándar de la industria de música, porque si trabajáis con algún DAW, digamos, raro, entre comillas, no muy extendido, vais a tener problemas a la hora de compartir proyectos con algún colega y si trabajáis en el equipo. Bien, si hablamos de los plugins instrumentos virtuales, pues he puesto aquí pues fotos de algunos típicos, es como aparecen en la pantalla, sus típicos formatos y decir que son o sintetizadores virtuales, como si fuera un teclado de verdad, un sintetizador de verdad, o samplers virtuales. Ya hemos explicado qué es un sampler. Hablando de los plugins efectos virtuales, pues lo mismo, aquí tenéis 4 fotos de la familia Waves, FabFilter, muy buenos ecualizadores, familia Valhalla, que tiene unos excelentes reverbs y delays, ya explicaremos qué son, y la familia de Isotope. He puesto pues unos típicos ejemplos y es la apariencia que tiene cuando aparecen en vuestra pantalla. Y aquí como último,
tenemos la foto de Sampler Contact. Como podéis ver, a la parte derecha es el sonido que ahora mismo está cargado, que en este caso es una batería. Y a la izquierda, todos estos pequeños cartelitos son las librerías que este Contact ahora mismo tiene instalado y las que podéis cargar a la parte derecha y usarlo y tocarlo. A la izquierda, en la lista, tenemos la lista de recomendaciones, que sea formato Contact, hablando de librerías. Escoger las mejores, porque por supuesto si queremos comprar una librería de oboe, pues las hay que suenan fatal, las que suenan regular como todo, y las que suenen excepcionalmente bien. Todo eso se puede comprobar en las páginas web de los fabricantes. Podemos escuchar y escoger qué vamos a coger. También recomiendo una buena organización en discos duros. ¿Qué significa eso? Después de cierto tiempo vamos a tener terabytes de librerías y va a ser un caos encontrar. Había una que me gustaba, pero no sé dónde está. Aquí hay que ser muy cuadrado. Yo sé que eso es muy difícil para los artistas. La mente de un artista es todo menos cuadrada, pero en este caso hay que ser, para bien del resultado final, hay que ser cuadrado y tenerlo todo muy bien organizado por carpetas. Orquesta, instrumentos de esto, pianos eléctricos, guitarras, bajos, todo bien organizado, porque a la hora de trabajar nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la creación, no tener una buena idea y luego pasarnos 45 minutos buscando un sonido de piano, encontrarlo y olvidarse qué queríamos hacer en el principio. Sé que suena cómico, pero es realidad y ocurre muchísimas veces. Con lo cual, una buena organización nos permite concentrarnos en la música y acceder rápido, digamos, hacer la parte técnica rápido, sin molestar la parte creativa. También recomiendo hacer copias de las librerías más importantes, por las razones más que obvias, y no tener librerías en el mismo disco duro donde el sistema operativo, que ya he explicado por qué. Bueno, eso sería todo, y ahora solamente un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo es eso en realidad? Si yo, vamos a mirar la pantalla, si yo, por ejemplo, quiero tocar unas cuerdas, ¿vale? Unas cuerdas, tengo una idea, tengo una pequeña secuencia. Lo que hago, llamo el Contact, lo tengo aquí, Contact. Pues en Contact he cargado esta librería de Spitfire Audio, que es una librería que, y en esa librería, estos son diferentes sonidos, pizzicatos, picatos, legatos. He escogido un sonido que son cuerdas spiccato. Tengo una pequeña idea y es cómo tener esa orquesta sinfónica bajo mi mano y simplemente rapidísimo acceder a ello y tocar, pues, no sé, vamos a tocar una frase. Como podéis ver, la realidad es tremenda. Ahí están nuestros picatos, tocaos directamente contra. Si quiero otro instrumento, simplemente lo cargo, quito uno, pongo otro, o me quedo con todos. Por ejemplo, quiero pizzicatos, pues así de rápido accedo y ya tengo. Ahí están mis pizzicatos. Así funcionan los sintes virtuales. Así el mismo proceso se repite para todos de ellos. Solo un pequeño ejemplo. Bien, así que hoy concluimos esta parte hablando sobre el software de estudio. Una vez instalado todo eso, ahora simplemente podemos constatar que ya está todo hecho y que nos podemos dedicar a hacer la música. Muchas gracias, espero que, como siempre, ha sido muy útil y nos vemos en el siguiente video. Fantástico, Slaven, ¿verdad? Si te gustó, dame al like y déjame tus comentarios sobre lo que hemos tratado hoy. Por cierto, ¿todavía no te has suscrito?
Bueno, no importa, suscríbete ya y dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo del canal. Compártelo con tus amigos. También puedes compartirlo con tus compañeros o con alguna persona que sepas que quiere dedicarse a la música y vivir de la música, pero vivir bien. Tienes más información en mi página web. Siempre hay algún regalo. casimiromusic.com. casimiromusic.com. Y si quieres contactar directamente conmigo para cualquier sugerencia o comentario, escríbeme a admin@casimiromusic.com. Ya sabes, la música está en ti. Hasta siempre.